la primera pregunta es, ¿de dónde vengo? O sea, ¿por qué existimos? O más bien, ¿de quién nos creó, no? Que obviamente nosotros sabemos que es Dios. Entonces, nosotros existimos porque Dios nos creó. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, ya ahorita vamos a ver el por qué y cómo, etcétera. Entonces, existimos porque Dios nos creó. Y al contrario de lo que piensan los naturalistas, de que todo se formó de la nada, o de lo que se llama Big Bang, que es algo, ahorita vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de muchas cosas, a ver si nos alcanza el tiempo de A hecho. ver si nos alcanza aquí 2 días. Sí, entonces a diferencia de lo que piensan los naturalistas del Big Bang y a diferencia de lo que piensa el panteísmo, que dice que como que todo es parte de un mismo Dios y todos somos Dios, ¿no? y somos parte como de una sola persona, digamos. Sabemos que no es así, sino que Dios nos hizo con un propósito, con un fin, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Débora, ¿me ayudas rapidote con Génesis 1:27, por favor? Génesis 1. 27. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces aquí viene una frase que me gustó de Juan Calvino, que dice, el hombre nunca llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios, y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. Entonces, para entender nuestro origen, el por qué estamos aquí, el quién nos puso aquí, primero debemos entender al que nos puso aquí, que es Dios precisamente. Por eso esta frase. Entonces, bueno, a lo largo de los devocionales hemos hablado de la importancia de conocer a Dios, sus atributos, sus características y el por qué, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de Dios, de argumentos que atacan que Dios no existe o que Dios no nos creó y argumentos que defienden a Dios y que Dios nos creó, la existencia de Dios. Entonces, pregunta para Moy. Dale a Moy. Bueno, Moy primero. Dice, si Dios no nos necesita, porque no nos necesita, Él es Dios, ¿por qué nos creó? Pues bueno, aquí en las hojas decía que, bueno, el libro, el capítulo dice que somos semejanza o sea, fuimos hechos a semejanza de Dios. Sí. Y fuimos hechos para adorar a Dios. O sea, somos como una muestra de lo grande que es Dios. ¿Sí me entiendes? Es como, por ejemplo, ¿para qué creó el mar o el universo? Pues no lo necesita, ¿estás de acuerdo? Pero es para que veamos la grandeza de Dios. Es una forma de que veamos cuán grande es Él y podamos adorarle más, ¿sí me entiendes? De esa intensidad. Yo creo que es eso. Muy bien. Tú, Débora, ¿por qué crees que existimos? Bueno, pues ahí en las hojitas decía que Él no es como nosotros, que a lo mejor que decía que a lo mejor los papás por motivos egoístas tienen hijos o por la soledad o algo así. Dios no nos creó por eso, sino porque decía ahí una frase importante que decía que en la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, Él para con nosotros nos mostró su amor, o sea, que nos hizo semejantes a Él, que somos hechura suya, y así como dice Moy también, cómo hizo los cielos, el universo y todo eso para impresionarnos, ¿no? Y que Dios nos hizo por amor. Entre los dos me dieron las dos razones o las dos formas que podemos contestar. Yo ya lo sabía. El primero por eso yo no contesté es nada. por amor, que es como dice Débora. O sea, si Dios no nos hubiera creado, pues no existiríamos, ¿verdad? Entonces estaría Dios en la nada, ahí nada más. Y no significa que Dios se sintiera solo. Es importante aclarar. Bueno, ahorita, más adelante vamos a hablar de eso, de los atributos de Dios. Entonces no me voy a meter tanto. Y la segunda es precisamente lo que dice Moy, para mostrar su gloria y pues todo su poder, porque creó todo y a través de ello podemos verlo y podemos conocerlo precisamente. Entonces, como decíamos, no lo hizo por razones egocéntricas, ni porque se sentía solo, ni porque quería, por ejemplo, que lo alabaran, o porque nada más quería personas que vieran su poder. Exacto. O sea, no. ¿Por qué necesita un Dios la exaltación de un ser mortal y humano que él mismo creó? Es como, bueno, dice aquí que es como, por ejemplo, si un artista hiciera una escultura, una pintura o lo que sea, para que la gloria se la llevara la figurita. O sea, no tiene sentido. El punto es para que sea la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, son muchos versículos, pero a lo mejor nos vamos a saltar a los temas importantes porque si no nos vamos a tardar mucho. Ay, sí.
Entonces, Dios nos creó para su gloria y para que hiciéramos las buenas obras que nos hacen precisamente, como dice muy, a su imagen y semejanza. Exacto. Pero no tiene sentido que el creador le dé la gloria a su hechura o a su creación, como decíamos ahorita, ¿verdad? Entonces Dios no esconde su obra en ningún momento. Dios la muestra y es tan grande y tan perfecta que nosotros la podemos ver y a través de ella podemos conocerlo a Él. Y son la simple existencia de todo es una forma de corroborar que Dios existe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte de que Dios nos creó, que fue para su gloria y por amor, entonces empezamos a comprender, a Dios. Es importante. Una persona que no pasa de aquí, entonces ya no va a poder entender más a Dios. Entonces vamos a empezar. Los atributos de Dios, que ya conocemos varios de ellos, ya hemos hablado de varios de ellos, pero ahorita vamos a hablar rápido de ellos. Entonces, muy eternidad. El atributo de la eternidad de Dios, ¿qué es? ¿Qué significa que Dios es eterno? Pues que pues no tiene principio ni fin, es eterno. O sea, no es algo que empiece o es algo que acabe, sino que es eterno, no hay otra palabra. Es infinito, no hay nada que lo pueda medir. Es el principio y el fin, es alfa y omega. Simplemente es eso. Está fácil de decir, pero es muy grande el concepto de eternidad. De hecho es imposible de entender, porque nosotros vivimos con un concepto del espacio y del tiempo y no sabemos cómo es. Antes de que siempre ha existido, pero tú siempre piensas en un inicio y no, es siempre, siempre, siempre. Eso es bien increíble para mí. O sea, el concepto de para siempre es algo muy grande para mi cabeza. A veces como que sí trato de comprenderlo, pero como que mi humanidad, no sé, se limita y no puedo. Y yo digo, como que me explota la cabeza porque digo, es que quiero entender eso eternamente. O sea, ¿cómo va a ser? Qué increíble. Sí, es imposible entender para el humano al 100%. Se tiene el concepto y se tiene la idea, digamos, pero es imposible entender que algo ha existido siempre, porque siempre intentamos ponerle un inicio, o sea, desde aquí, pero siempre. Pero entonces, ¿cuándo empezó? Pues siempre, entonces está medio confuso. Pero bueno, Dios ha existido siempre. Bueno, ahí en el libro decía que la ley de casualidad establece que todo efecto tiene una causa, pero Dios no es un efecto, Él es la causa. Él no fue creado, Dios es eterno. Sí. Me gustó mucho esa definición de cómo Dios es eterno. Sí, es lo de la ley de causa y efecto. Toda causa produce un efecto. Y toda causa primero fue un efecto de otra causa anterior. Pero Dios no es un efecto. Dios es la causa de todo lo demás. Es el principio, o sea, la primera causa precisamente. Me voló la cabeza. Entonces, siguiente atributo de Dios, la sabiduría. Uy, eso está increíble. A ver, ¿qué es la sabiduría? Bueno, ahí en el libro decía que la existencia de un universo tan complejo como el nuestro requiere de una mente aún más compleja que lo concibiera. Y no sé, o sea, la sabiduría de Dios es que es algo que yo creo que jamás vamos a entender. Su sabiduría, yo creo que nos da algunas cosas de sabiduría que podamos entender ahí humanamente, para que no nos volvamos hasta locos, yo creo, pero Dios tiene una sabiduría tan extensa, tan amplia, que a lo mejor decimos, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué hizo eso? Pero su sabiduría es tan grande como que no llegamos a comprender eso. Aparte de lo de sabiduría, también, por ejemplo, ves el universo, si ves dos cosas que estén mal en el universo, todo se colapsa, o sea, todo estaría mal, la gravedad o el aire, el oxígeno, o sea, dirías, cualquier cosa, si podríamos se cae, morir en cualquier momento, pero por la sabiduría de Dios es una sabiduría. Por ejemplo, el cuerpo humano también, cualquier cosa que esté mal, todo se puede echar a perder, te puedes morir. Ay, sí. Entonces es una maquinita muy impresionante que no puede ser causada por simple, pues pasó ya. Pues pasó en un tiempo así que se definió y ellos solos quisieron y ¡puf! Se hizo todo, ¿no? Bueno, es como dice Débora, la sabiduría de Dios es un ser perfecto. Entonces, su sabiduría es tan grande que pudo crear todo un universo, desde cosas, como dicen, tan macroscópicas como los planetas, las galaxias, el universo entero, hasta cosas tan microscópicas como es precisamente el cuerpo humano. No tienen, bueno, a lo mejor sí, pero no tienen una idea de las cantidades de procesos químicos y fisiológicos y todas las cosas que pasan dentro del cuerpo humano, simplemente por algo tan sencillo como respirar o como comer
O como pensar. O como no, pensar está peor. O sea, ¿cómo? cosas, O sea, no sí. Tu corazón. El Ajá. corazón que está latiendo, por si no sabían, si te sacas el corazón sigue latiendo solo. Ajá. Es Dato curioso. tantas cosas tan específicas y como dicen, una cosita que esté mal con eso y todo colapsa y se pierde. Y ahorita más adelante vamos a hablar también de eso. Entonces, siguiente punto, la omnisciencia. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia es que pasado y futuro, ¿no? Que Él está en todo. En todo, sí. Él es el tiempo. Pues es como dice Débora, son cosas que tal vez tú no tienes mucho en cuenta y no entiendes tal vez muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas que te pueden pasar hoy que tú dices, ¿por qué te están pasando hoy? Pero tú no sabes el futuro, tú no sabes el pasado. Tal vez Dios tiene un plan a futuro para ti más grande que eso. Entonces, alguien que sabe el futuro, pasado, que siempre está presente, es algo impresionante, ¿estás de acuerdo? Que tal vez ni nadie lo puede entender. Entonces, es algo complicado. Dios es algo, o sea, para entenderlo humanamente es imposible, pero es algo maravilloso. O sea, tratar de comprender esos conceptos. La omnisciencia es conocerlo todo, ¿no? O sea, o saberlo todo. Y como dice Débora, es conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Y de los posibles. Ajá, y que de los pudieron posibles haber pasado. futuros. Ahí es, la superposición cuántica, ¿verdad? Está interesante. Me también recordaba eso. los universos de Marvel, de que pudieron haber tenido muchos universos y muchos fines distintos y así como que, ¡ay, qué onda! El multiverso. Entonces Dios tiene esa capacidad. El pasado lo conoce porque Él estuvo allí, pero aparte conoce el presente, que es el hoy, pero de todas las personas, todos los humanos, todo lo que está pasando en la mente, incluso los pensamientos y el futuro de lo que va a pasar, y como dice ahora, todo lo que podría pasar, que Él ya sabe lo que sí va a pasar, pero también sabe lo que podría haber pasado, pero que va a pasar, todavía no pasa. No me voy a exponer a explicar eso, pero es o sea, como decimos, son cosas que el ser humano no puede entender simplemente porque su mente es limitada. O sea, Exacto. es imposible entender al 100% estas cualidades o aptitudes de Dios. No podemos, pero tenemos la idea. Simplemente nos sirve para entender el poder y la magnificencia de Dios. Exacto. Eso es lo importante. Entonces, siguiente punto, la soberanía. Débora. Me gustaba que dice que los teístas o los deístas o qué, los deístas son los que dicen que hay una fuerza, o sea, que hay dioses y que crearon un universo y ahí lo dejaron y como que ya ni en cuenta. Y mucha gente sí cree eso y se me hace bien increíble porque yo digo, bueno, pero es que ¿cómo puedes llegar a decir que eso es Dios y no tener ninguna relación con el universo ni nada? Y me gustaba que decía que la soberanía, Dios no nos abandona a nuestra suerte, Él tiene derecho de hacer lo que Él quiera hacer. Eso también se me hace bien increíble porque, o sea, Dios es Dios. Y tú vas a decir, ¿pero por qué hizo eso? Dios es Dios. Es como que, cállate, Dios es Dios. Sí. O sea, Él hace lo que Él quiere hacer porque Él es Dios y le place y le nace. Entonces, la soberanía. Aquí se combinan, es necesario agregar la omnisciencia y la eternidad. Y todos los atributos que hemos visto antes, es necesario agregarlos aquí. Porque, como dice Débora, hay los deístas, por ejemplo, creen que Dios hizo el mundo y se fue, ahí lo dejó. Entonces, ¿para qué lo hizo? Pues quién sabe, porque lo hizo y ahí lo dejó. Está aburrido. Qué feo, ¿no? Que te sientas abandonado, así como que los abandonó. Entonces, pero nosotros sabemos que no. Dios Exacto. es consciente de todo lo que pasa y está con nosotros, con todos, está aquí, consciente de todo lo que pasa y actuando con su soberanía, que es que Él puede hacer, como dice Débora, lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Y a lo mejor puede sonar así como... medio caprichoso. Ajá, como caprichoso. O egoísta también. Como que Dios hace lo que quiere porque es Dios. Y entonces hace lo que sea, ¿verdad? Pero, como dijimos antes, es por su omnisciencia que hace las cosas por una razón, que a lo mejor no entendemos, pero Él sí. Entonces puede parecer no sé, como malo decir que Dios hace lo que quiera. Contradictorio, tal vez. Ajá, a lo mejor contradictorio o decir que Dios es malo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, si Dios hace lo que quiere, entonces ¿por qué existe el mal? Ahorita vamos a hablar de eso también. Otra grande esta. Ahorita vamos a hablar de eso también. Él es muy bien preparado para la guerra. Y de hecho, de ese tema vamos a hablar más profundamente en otro devocional, específicamente de esa pregunta. Mejor ahí vamos a hablar bien de eso. Entonces,
aunque puede sonar medio contradictorio, Dios es, como dice Débora, Dios es Dios, Él sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo. No lo hace nada más por capricho o porque sí, lo hace por una razón. El siguiente punto, la autosuficiencia. Autosuficiencia de Dios. Pues no depende de nosotros, por ejemplo. No es un Dios que dependa de nosotros si lo adoramos o no lo adoramos, sino que Él es Dios. Estés aquí, no lo adores, no, si lo adores. Él es Dios y no te va a estar rogando de, por favor, adórame, por favor. No. Él es Dios, estés o no estés. Y si estás, pues qué bueno por ti. Y si no estás, deberías de buscarlo. También así como que yo también me acordaba que cuando estaba niña, como que decía, ay, pobre de Dios, yo creo se cansa a veces. Y aquí también dice eso que Dios no se cansa, ni como que es así un Dios de, ay, ya no me estén pidiendo nada. O sea, como que hasta en eso también es la autosuficiencia. Es bueno, es como dice Moy, Él nos hizo porque quiso crearnos simplemente. Y es o sea, por amor y lo que dijimos, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios dependa de nosotros, como decíamos hace rato. No nos hizo porque se sintiera solo o porque aburrido o otra cosa. Dios es autosuficiente en sí mismo porque es independiente de los demás. Él no necesita a nadie más, al contrario, nosotros lo necesitamos a Él. Y aparte tiene una autoexistencia que con simplemente el hecho de ser Él ya está satisfecho, no necesita entretenerse, o sea, no se va a aburrir, ni necesita alimentarse de nada, ni energía, o sea, nada. Él es Dios. Y el último atributo, perfección e inmutabilidad. En Santiago 1:17 creo decía, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea que como que Él no es hombre para cambiar o para arrepentirse de algo, y Él es perfecto, o sea, es perfecto porque ya lo hemos estado ahorita diciendo, el universo, la creación, nosotros, o sea, somos seres perfectamente hechos y el universo, entonces Él es un ser perfecto que ha creado la perfección. Así es. Aquí hay un versículo en Génesis 6:6 que dice que Dios vio el pecado del hombre y se sintió como decepcionado del hombre. Y entonces aquí puedes decir... ¿Por qué se arrepintió? Ajá, puedes decir, entonces se arrepintió de haberlos creado. O sea, dice que, no me acuerdo específicamente la palabra, pero como que lo odió y le desagradó tanto, así que sintió como asco, digamos. Bueno, dice, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Sintió tristeza en su corazón, o sea, se sintió mal de algo que él hizo y sintió pesar del hombre. Entonces puedes decir, entonces se arrepintió de habernos hecho. Pero que hay una cosa, precisamente de lo que hemos estado hablando todo este ratito, que es, nosotros no somos capaces de entender a Dios. Para entender entonces a Dios y entender lo que estaba pensando o sintiendo, o no sé cómo se pueda decir lo que hace Dios, para nosotros tener una idea de lo que estaba sintiendo se utilizan una expresión antropomórfica. Eso significa que se le da a un ser que no es un humano una actitud o una expresión humana. Una característica. Una característica humana, aunque no sea humana la cosa. Se le puede poner a los animales, por ejemplo en las fábulas o cosas así. Entonces esto simplemente se hace para nosotros comprender a Dios, no significa que Él se haya arrepentido. Como hemos hablado y precisamente en esta característica de Dios, que es perfecto y es inmutable. Si Él es perfecto, significa que todo lo que pensó desde antes era perfecto. Y si Él conocía el futuro, entonces ya sabía que los humanos iban a desobedecer y que Él se iba a sentir triste. Ya lo sabía desde que los hizo. Entonces, ¿significa que se arrepintió? Pues no, ya sabía que eso iba a pasar y ya sabe cómo va a terminar todo, o sea, ya lo sabe todo. Entonces, sus ideas ya fueron perfectas desde que las concibió, y es inmutable porque lo que decide Él, nadie lo puede cambiar. Exacto. Porque es Dios. Bueno, un texto de la Biblia que afirma eso que dijiste es Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Es ese. Entonces, siguiendo, esos fueron los atributos de Dios. Rápido, aquí. Sí, rápido, porque si no alcanzamos. Entonces, y eso que ya casi va media hora. Bueno, entonces, siguiente punto, digamos, Dios nos creó con un sentido de eternidad. Entonces, desde el inicio de la historia, el ser humano ha buscado a Dios. Siempre cualquier
cualquier cultura que se encuentre en la historia de ruinas y cosas así, siempre han tenido un dios o algo a lo que alabar, Adorar, sí. como un dios, porque tenemos ese sentimiento innato humano de buscar algo más grande o más importante, algo que nos quiera, algo más poderoso que nosotros, un ser eterno y superior. Entonces, eso es algo natural en el ser humano, pero muchas veces las personas no lo quieren aceptar, aunque lo sientan. Por ejemplo, los ateos que dicen que Dios no existe, ¿verdad? Bueno. Entonces, precisamente, como quieren sacar a Dios de la ecuación, porque dicen que Dios no existe, nunca responden esa pregunta del por qué es que nosotros existimos. Y aquí viene un ejemplo que está padre y es real, que es en las décadas de los 50, el francés Albert Camus decía que la vida carecía completamente de sentido, que no tenía razón de vivir, que la única verdadera pregunta por hacerse era si suicidarse o no. O sea, no le veían ningún absoluto sentido a la vida. Uh-huh. O sea, solo pensaba si matarse o no, porque no tenía nada que hacer. Y entonces, a raíz de este pensamiento filosófico que se fue esparciendo en Estados Unidos, nacieron los hippies. Uy. Que para escapar de esa realidad de no tiene sentido nada en la vida, se drogaban, se ponían bien locos y aparte hacían de ahí nació un despertar sexual. Sí, desatado. Sí, o sea, se desató completamente el mundo, precisamente, donde nacieron enfermedades nuevas, uh-huh. y nuevos medicamentos también. Todo. La moralidad cambió mucho. Nacieron todo lo que terminamos ahorita básicamente empezó desde la década de los 50, de todas las ideas sexuales y etcétera, etcétera. Fíjate, ¿verdad? y lo que desató eso. Por un loco que llegó a decir que la vida no tiene sentido. Y todos le hicieron caso y pues... Y dijeron, en vez de suicidarnos, vamos de puras locuras. Y también te puedes morir de eso, pero... Ajá. O sea, pues sí, es que como ya no le encuentras sentido a la vida, pues entonces haz lo que quieras, porque no tiene sentido la vida. Y entonces, a partir de ahí, pues se desembocó todo hasta llegar a la situación actual de la humanidad, ¿verdad? Entonces, esa afirmación de que Dios no existe tiene estas consecuencias, precisamente, y le dicen sin saber que tiene estas consecuencias a las personas. Entonces vamos a empezar a hablar, no de ellos, pero de lo que hablan ellos, que es argumentos contra la existencia de Dios. El primero, lo que ya se había dicho, la existencia del mal. A ver, Moy, ¿tú qué nos puedes decir así rápido lo que dicen y si te ha tocado alguno? ¿Un testimonio sobre eso? Yo creo que es la pregunta más la obvia, ¿no? Siempre es como, si Dios existe, ¿por qué hay niños en África que no tienen que comer? O, si Dios existe, ¿por qué hay guerras en Ucrania? ¿Por qué hay guerras en esto? ¿Por qué? Pero fíjate que a mí siempre, una vez yo escuché, hay un video en internet cristiano, y me gustó mucho lo que él decía. Decía, era un peluquero, no sé si lo han visto ese video. Llega un peluquero y dice, es que creo que Dios no existe. Llega otro, le dice, Dios no existe. Y le trae a alguien que tiene el pelo súper largo, así es exagerado, acá como lloviznando. Y dice, entonces los peluqueros no existen porque este brother tiene el pelo largo. No, sí existen, tú eres peluquero. Entonces, más bien hay personas que toman sus decisiones y hacen que esas decisiones cometan muchas más cosas. Pero Dios te deja a ti tomar tus decisiones. No es que Dios no exista, no es que Dios sea malo y diga, dejo que sufran, dejo que se mueran. Cada quien tiene sus decisiones, todos tenemos su libre albedrío. Y es por eso que hay guerras, hay hambre, hay tantas cosas que Dios no tiene la culpa, más bien es culpa de nosotros que nos rebelamos contra Él. Más bien yo pienso así. Ese no sé si es como una historia o es como un sketch. Como un sketch o algo así. Pero el punto está muy padre, que es que está un barbero y dice que Dios no existe, y entonces uno le trae una persona así con mucho pelo y luego le trae otro y dice, entonces los peluqueros no existen. Y le dice, ¿por qué dices? Dice, porque tienen el pelo largo. Dice, pero no es porque yo no exista, sino porque no vienen a cortarse el pelo. Es como dice Moyes, entonces no se están acercando, pero no es culpa del peluquero, sino de los que no están yendo con él, ¿verdad? Y entonces básicamente la respuesta a esto es por el libre albedrío, porque Dios nos da la decisión más bien nos da la libertad de tomar las decisiones que nosotros queramos. ¿Qué se te hace más cruel o más malo? ¿Que Dios permita que haya la maldad en el mundo o que Dios nos tenga a todos como marionetas nada más? La segunda, ¿no? Es más cruel. O sea, porque nos obligaría ni siquiera
nos dejaría que nazca el amor en nosotros hacia Él o que lo sigamos porque lo amemos y no porque, nos va a dar el bien o así. Nos tendría como marionetas, así como dices, entonces eso sería un poquito más feo. No Pues tendremos la libertad. Sería como una dictadura, ¿estás de acuerdo? No Sí. puedes pensar diferente, no puedes hacer nada, solo tienes que adorar y ya. O sea, adorar a un Dios que tal vez tú no quieres adorar. ¿Sí me entiendes? Exacto, ni Serías una conoces marioneta. ni nada. Pues el mundo sería perfecto, básicamente. Sí. Porque no habría maldad, no habría, o sea, no había nada. Pero todos estaríamos haciendo lo que Dios quisiera que hiciéramos, que es adorarlo, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está la balanza. Y luego dicen otros, bueno, pero es que podría evitar cosas que pasen malos. Bueno, pero es que si entonces se mete con el libre albedrío de una persona, pero con el tuyo no tiene sentido Sí, tampoco. O sea, no puede interferir nada más en lo malo si a ti te está dejando decidir. Entonces, bueno, No, y aparte ahí como que eso que también decía en el libro que dicen, no, es que porque deja que hagan el mal y que decía que entonces tienen conocimiento del bien y saben que, entonces ¿quién les dio ese conocimiento del mal y el bien? Pues hay obvio que hay una fuerza suprema que marca el mal y el bien. Entonces como que ellos mismos se contradicen, pero ni cuenta se dan a Que ahora veces. también eso es que ya no existe el bien y el mal, como que depende del punto de que lo sí, veas. Sí. O sea, maté Desde a tu alguien, perspectiva y pero él me iba a matar a mí, entonces yo lo maté primero. Entonces por eso estoy bien, pero de todos modos, o sea, estás mal. sí. es lo que decía ahorita Débora, de que si dices que el mal existe, significa que el bien también existe. Porque si hay una definición de algo, tiene que haber su contraparte para que se entienda esa definición. Entonces, pero esa moral, ¿de dónde nació? Y como dicen ahorita ya está muy cambiada la moral. O sea, se está entrando en un periodo subjetivo de que si para algo mío es bueno, pero para ti malo, sigue siendo bueno para mí, para ti malo. Pero de principio la moral de todas las personas es la misma. O sea, si le preguntas a cualquier persona en el mundo si matar es bueno o es malo, te va a decir que es malo. A lo mejor hay por ahí un loquillo que te dice que es bueno, pero no es, o sea, no es lo normal, digamos, o no es lo natural. Entonces Dios puso la moral en nosotros y de eso hablamos también en otro devocional. Y bueno, de lo de la existencia del mal y del por qué Dios la permite, etcétera, vamos a hablar en otro devocional, entonces vamos a avanzar. En muchos devocionales. Entonces, Continuará. siguiente punto, la ciencia como explicación de nuestro origen. Fíjese bien en esto, la ciencia como explicación de nuestro origen. Bueno, ¿vas ahora? ¿Yo? Sí, vas. Sí, yo. Te toca. No, pues a mí siempre me ha tocado conocer mucha gente que favorece la ciencia siempre, de que no, la ciencia tiene la razón de cómo fue la creación del universo, la creación del humano, entonces que hemos evolucionado, que todo eso. Entonces como que decía en esa parte, dice realmente, como bien decía el matemático y físico francés Blaise Pascal, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. O sea, como que en realidad la ciencia, al saber más y conocer más, te va a hacer entender que, obvio, por fuerza, tiene que haber una fuerza suprema o más allá de lo que podamos conocer. Entonces, como que eso. Y aparte La es que ciencia. también hay, perdón por interrumpir. Sí, no. Pero yo pienso que también en el cristianismo como que hay mucha pelea, ¿no? Con la ciencia, como que no, es que nosotros creemos nomás en Dios y en la ciencia no. Pero, por ejemplo, aquí en el capítulo dice, es que no es que una esté peleada con la otra o el otro esté peleando con el uno. Los dos son, o sea, los dos no tienen que estar peleados, es uno. Porque no puedes explicar la ciencia sin Dios. O sea, es lo que decía, la ciencia te va a llevar a Dios. Sí. Entonces, no es que una cosa esté peleada con la otra, no es que si estudias ciencias estás mal y estás en pecado. O ¿sí me entiendes? No sé por qué a veces como que tendemos a dividirnos, ¿no? Como ciencia, religión, o ciencia, cristianismo, o si crees en esto estás bien o no estás mal. Como Una que vez yo platicaba con Pablo, mi hermano, para el que no lo conoce, y él me decía como que la ciencia va muy de la mano a veces de Dios. Sí. Que dices que la ciencia es la manera de que tú puedas convencer a lo mejor a alguien por argumentos, que te digas, que explícame cómo, y la ciencia te explica cómo, pero siempre hay pero es que es más allá de la ciencia. Él me decía, es que es la mano de Dios, o sea, Dios por eso nos dio la ciencia como para afirmarnos muchísimas cosas que a lo mejor como que él pensaba, mucha gente no me va a creer que yo existo por medio de a lo mejor mucha gente que dice, no, yo no tengo fe o no puedo creer.
hasta que me demuestres. Entonces la ciencia demuestra muchas cosas de por qué, cómo se formó esto, cómo funciona esto. Y él me decía, es que Dios nos dio la ciencia para utilizarla y saber que Él está detrás de todo eso. Entonces como que de la mano. Tú, Ismael, ¿qué dices? Es lo que dicen. La ciencia, para empezar, no está peleada con la religión. A los que dicen que sí, ¿eh? A los que dicen que sí. Es que antes, cuando empezó la revolución industrial y luego todo lo que pasó, hay ciertas ramas de la ciencia que son, digamos, como malas, porque tiene sus partes malas como todo en este mundo, Sí. ¿verdad? Pero no quiere decir que la ciencia sea mala o sea contra Dios. Y aparte, científicos que dicen que, o sea, que están completamente contra Dios, y hay otros que ahorita voy a decirles quiénes son. Ejemplos de muchísimos que han existido, Ujú. como Blaise Pascal, que dicen que la ciencia es, o sea, es de Dios. Y precisamente la ciencia es algo que nos dio Dios a nosotros para entender el mundo en el que nos puso. Si no tuviéramos la ciencia no es nada más que razonar. O sea, la ciencia no es no es un objeto material, ni es ni siquiera es como un concepto, es nada más el periodo de razonar. El qué Y de eso las es cosas. la ciencia, sí, o sea, es la forma en la que nosotros podemos comprender el mundo, simplemente. Entender cómo pasaron las cosas y por qué pasaron las cosas. Y entonces hay gente que dice, por ejemplo, lo del Big Bang, que se mezclaron los químicos correctos y explotaron y se creó el universo. Bueno, Y nos creamos todos. y nos así, creamos bien todos increíble. así de perfectos, así. Pero pasó eso todo. es más imposible que... O sea, aparte de Que que creer en Dios. aparte de que es más imposible, que vamos a hablar al rato, esos químicos que chocaron, ¿quién los puso? O sea, ¿Y en qué momento? ajá, o ¿Y sea, cómo? ¿Y o sea, qué fuerza? ¿por qué estaban allí? O sea, nomás porque sí, así. Pero hasta hay científicos que dicen que eso era 0,0,1% posible. O sea, Sí, ¿no? era muy improbable que algo así pasara. Pues se puede decir, es que en la teoría de la eternidad, pues va a pasar en algún momento, como por ejemplo lo que dicen de que si pones un mono a teclear en una máquina a escribir, en algún momento va a escribir un libro. Hola. Ah. No, o sea, en algún momento va a Un escribir libro. una novela completa acá chidota. Y sí Señor es de los cierto. Anillos. Si en caso de que sea para siempre, infinitamente, en algún punto va a pasar, porque va a pasar todo lo que puede pasar. Pero incluso eso, como les digo, pero entonces esos químicos, ¿por qué estaban allí? ¿Quién los puso? No salieron de la nada porque sí. Exacto. O sea, sigue sin explicar, aunque ya explicaste el origen del universo, no explicas el origen de lo que origina el universo, no tiene sentido. Y bueno, entonces... Aparte, la teoría del Big Bang, según yo, también me había dicho Pablo, que era como una comprobación de la iglesia. Dice que la hizo un sacerdote. Ujú. Dice, él la puso para que vieran que detrás de dos partículas hubo otra que hizo que eso pasara. O sea, dice, es que era una prueba de que pues en realidad existe Dios, y mucha gente la agarra de que no, la teoría del Big Bang, de que el universo se creó de la nada. Dice, no, en realidad eso es una cosa a favor para la creencia de Dios. O sea, Sí. Bueno, creo que más adelante también vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, aquí hay muchos ejemplos: Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, el más chidote, y Francis Collins. Y aparte, por ejemplo, aquí otro. John Lennox da un ejemplo de agua hirviendo. Si te dicen, si ves una olla con agua hirviendo y le preguntas que por qué hay agua hirviendo, hay dos respuestas posibles. La explicación molecular de por qué las células empiezan a vibrar más fuerte y más fuerte hasta que se calientan y generan, etcétera. y el simple. Y la simple, porque Porque yo quiero lo puse. tomarte. Así. Porque yo lo Por puse. sí, porque yo la puse allí para tomarte. ¿Qué tú vas? Entonces, la ciencia solo puede explicar lo material, lo que Exacto. podemos ver y tocar, Ujú. o sea, Sí, sí, este sí, universo. Pero no tiene cavidad o no tiene alcance a lo inmaterial, o sea, lo que no se puede conocer, a lo espiritual, pues. Entonces, Increíble. por eso está la ciencia que nos puso Dios para entender nuestro mundo físico, y también está la religión, digamos, para comprenderlo a Él, El mundo para entender espiritual, cosas sí. que no se pueden explicar simplemente porque, como ya dijimos, nuestro cerebro no puede entenderlas y no necesitan ser explicadas tampoco. O sea, Cómo hasta Dios es increíble hasta en eso, ¿no? De que no nos quiere como tontitos, así como que siguiendo solamente porque eres Dios. O sea, cómo nos da como cosas en que creer o ver y experimentar, y que tú digas, es que existe por esto y por lo otro. O sea, Dios no te quiere así como un seguidor, un borreguito, como dicen. Te quiere que lo conozcas y que sepas y que lo cuestiones hasta a veces de, no, es que yo quiero que sepas quién soy yo, y te lo demuestra en muchas cosas. No, pues a mí lo que me impresiona también es
la gente que también era científica y era también creía en Dios, ¿no? Por ejemplo, Isaac Newton, o sea, Isaac Newton es alguien grande de los clásico que te enseñan en secundaria, las leyes de Isaac Newton, ¿no? Entonces, si ellos pueden creer en la ciencia y en Dios, o sea, es lo que yo decía hace rato, la ciencia no está peleada con Dios ni al revés. Entonces, es algo muy padre que sea muy unido y sea junto. De hecho, la ciencia explica a Dios, pero bueno. Entonces, la tercera, la falta de evidencias, la aparente falta de evidencias para creer en Dios. Muy. Falta de evidencias. Sí, de que dicen que porque como no se puede comprobar, digamos, entonces Dios no existe. No, bueno, es que por ejemplo también no tenemos muchas evidencias de muchas cosas, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, la historia. Por ejemplo, nosotros no tenemos muchas evidencias de que pasaron muchas cosas y por eso no vas a creer en eso. Por ejemplo, no tenemos muchas evidencias de, no sé, los dinosaurios o a veces de otras cosas, de sucesos así históricos. Sí. A veces no se sabe ni cómo pasó en realidad. Son versiones muchas veces de, pues este historiador dice esto, pero hay otro historiador que dice el otro, porque no hay una historia, ¿sí me entiendes? Sí. Conforme, Certera que tú digas. Por ejemplo, la independencia. Hay unos que dicen que pasó esto, estos dicen que no pasó esto, hay otro que existe el Pípila, hay otros que no. Entonces, no porque no haya, o sea, las suficientes pruebas, no significa que no exista. O que tú tengas O que el tú no, o sea, suficiente... Por ejemplo, el aire. No porque tú no lo veas, significa que no esté. Exacto. Tú lo sientes. Entonces esa es mi forma de decir, como el aire. Tú lo puedes sentir, pero no lo ves. No lo puedes agarrar, no lo puedes palpar. Pues respiras. Pero lo respiras y lo sientes cuando estás en el carro y una brisa. Entonces para mí esa es la manera que yo respondería. Por ejemplo, no estoy seguro de si todavía, pero no sabían cómo hicieron las pirámides. O sea, las pirámides de Egipto, los científicos no pueden decir cómo las construyeron. Y que apareció aquí a otra en México, ¿ya vieron eso? Ajá, o sea, Sí. y las pirámides están allí, pero no saben cómo llegaron allí y no, o sea, ¿Y cómo se construyeron así? ajá, o sea, piensan que la tecnología que había en ese entonces no les daba para construir las pirámides. Pero ahí están las pirámides de todas formas y no dicen que eran ovnis y no sé qué, bueno. Yo creo. Y luego, por ejemplo, la falta de evidencia quiere decir que Dios no existe. Por ejemplo, si yo les dijera que los elefantes rosas no existen, o les dijera que sí existen en algún punto del universo, En Dumbo. o sea, entonces sí existen o no. O sea, no por decir... Y que el mismo con una tela así rosa. Esto era del cuerpo de un elefante rosa. Viendo Dumbo. O sea, no puedes Exacto. afirmar La así existencia. la existencia o no de algo porque tú no eres omnisciente, precisamente. O sea, Lo que porque tiene Dios. tendrías que conocer todo el universo, todas las cosas del universo para decir así 100% seguro que algo no existe o que algo sí existe. Porque entonces, y si eres omnisciente, pues entonces tú eres Dios. Y como no eres ¿Y omnisciente, qué haces aquí? como no eres omnisciente, entonces no puedes decir que algo existe o no existe por completo. Entonces, la aparente falta de evidencias no quiere decir que Dios no exista, simplemente significa que tú no lo puedes ver o que tú no tienes el acceso a la información de conocer que eso no existe. Y de ahí nace el agnosticismo precisamente, que ya se ha dejado de utilizar más la palabra ateo porque significa que no es crees. más fuerte, esa es más fuerte. Ajá, porque significa que no crees en Dios o que Dios no existe, sin Dios. Eso significa, sin Dios, ateo. Pero como precisamente han pensado esto, de como no conocen todo el universo, es imposible afirmarlo al 100% que Dios no existe, Dios. han empezado a utilizar la palabra agnóstico, Agnóstico. que significa sin conocimiento o sin la certeza pues de que Dios no existe. Y el problema con esto, aunque parezca que sea una mejora, Pero es que tú, hasta caen más gordos. el problema de esto es que tú le puedes decir a un agnóstico 1000 pruebas y te puede decir, bueno, suena interesante, pero no es suficiente. Pero no me convences. O sea, porque Tal no vez la tienes, O sea, el chiste es que no te quieres convencer tú mismo. porque no tienes como no tienes las pruebas absolutas y ellos dicen que necesitan las pruebas absolutas, entonces por más que le digas, nunca lo vas a convencer. Y a mí los agnósticos se me hacen cobardes, porque ni eligen sí ni eligen el no, nomás ahí andan. Pero nomás quieren que ahí los estén molestando. Es como O que sea, alguien va a la tienda, ve toda la tienda, no compra nada y se regresa. o no existe la tienda, aunque digas que existe la tienda.
no está la tienda. Así es. Pero bueno, entonces esa es otra corriente, de la falta de evidencias para creer en Dios. Bueno, y ahí también me gustaba que decía que muchas veces la falta de pruebas en torno a una posición se considera como un punto a favor de la idea contraria. O sea, como que si tú no me compruebas que Dios existe por medio de esto, no te creo. Y no es cierto. Entonces como que hasta eso molesta que te diga la gente así de, ay, si yo conociera todo, te lo demostraría todo para que veas que Dios existe. Sí, es que esas personas quieren ver a Dios aquí, ¿Sí? que les hable así. Sí, bueno, pues no. No, y es más, si les aparece, a lo mejor ni se convierten, quién sabe. Bueno, y el último punto es la influencia negativa de los cristianos. Aquí suena medio rarito, pero ahorita se va a entender bien. ¿A quién le tocaba? Creo que a ti, ¿verdad? A mí. Creo que lo hablamos el domingo en Jóvenes. Hablamos sobre Martín Lutero, estábamos hablando de las cruzadas, que para el que no sepa fue como una revolución que se hizo de la Iglesia Católica, de que según eso andaban matando a toda la gente que era como, se decía que eran brujos y todo eso. La Santa Inquisición. Aquí me está diciendo el señor Ismael. Entonces, como que mucha gente no cree, porque creo que hasta ha pasado ahorita actualmente que se usa mal el nombre de Dios. O sea, las iglesias cristianas hay a veces, lamentablemente, creo que eso sí es un error muy feo, que usan el nombre de Cristo, usan el nombre de Dios para hacer cosas muy totalmente diferentes a lo que dice la palabra, a lo que es Dios. Y eso creo que eso sí va más sobre todos nosotros, de que a veces como iglesia fallamos en muchas cosas y mucha gente se agarra de ahí o está dolida de ahí o la lastimaron de una manera y te dice, yo no creo por esto, por lo que me pasó. Y de hecho en la Biblia vienen muchos versículos que habla sobre que no mires a las personas, no mires a los humanos porque fallamos lamentablemente, sino que mires a Jesús, que Él está en los cielos y Él es perfecto. Es como dice Débora, durante la historia, primero al principio la religión, como no existía la ciencia, o más bien no estaba tan avanzada, la religión era como como explicaba el origen, pues entonces esa era la creencia popular, digamos, o lo que reinaba, porque no existía otro conocimiento aparte, o sea, no había más opciones. Entonces, como dice Débora, durante el oscurantismo y la época medieval, etcétera, empezó la Santa Inquisición, que era simplemente personas, seres humanos, pecadores, con errores, haciendo cosas malas en contra de lo que decía Dios, pero según ellos en el nombre de Dios. Para empezar, desde ahí ya no tiene sentido. O sea, ¿cómo vas a hacer algo en el nombre de Dios y matando y haciendo al contrario de lo que es Dios? Si Dios es amor y te dice que no matarás y luego andas matando, o sea, ya no es... Y haciéndolo en el nombre de Jesús, no manches. Y haciéndolo en el nombre de Dios. O sea, para empezar ya no tiene sentido. Y luego le estás echando la culpa a Dios, a un ser perfecto, de lo que está haciendo una criatura imperfecta. O sea, de un humano, de su creación. Es como si, bueno, no sé, pero aquí viene un ejemplo muy, muy padre que se parece al del barbero, que dice, es decir que Dios es malo por lo que hacen los seres humanos, es equivalente a decir que la medicina es mala o es falsa, porque hay casos demostrados de médicos que hicieron mala praxis, o sea, la mala praxis es mala práctica, o que ejercieron mala medicina, ya sea por errores o a propósito para dañar personas, ¿verdad? Entonces es lo mismo de decir eso. Porque alguien haga algo mal no significa que lo que lo creó o lo que se está fundamentando sea malo. Simplemente significa que esa persona se equivocó. Y como dice Débora, no te debes de fijar en los humanos, en nosotros, porque nosotros nos equivocamos, somos humanos. Tú debes de conocer a Dios. Por eso la gente que dice que Dios es malo o que Dios no existe, porque si existiera entonces los cristianos no harían eso, etcétera, es que no estás viendo a Dios, estás viendo una persona. Y desde ahí estás mal, estás enfocando tu vista en otra cosa que no es Dios. Bueno, pero aparte te pones ahí como que emocionalista, ¿no? Como que ya ni siquiera estás razonando, te pones a lo emocional de, no, es que yo pasé por esto. Bueno, esa es una emoción como que mal canalizada y por un mal momento y una mala causa la hizo, pero no quiere decir que Dios, como dice Ismael, es como nosotros. Sí, claro. Yo pienso que ese es el tema más como que podemos agarrar más nosotros que decir. Tenemos que cuidar mucho también lo que nosotros hacemos, lo que decimos, porque no sabes a quién puedes ofender o qué puedes decir. O sea, si puedes alejar a alguien de la iglesia o la puedes acercar.
Entonces hay que también, como uno como creyente y uno como es más responsable, tener esa responsabilidad de cuidar lo que dices, cuidar lo que haces, para que no pase eso. Sí, hay que tener cuidado, pero igual es mal enfocado. Entonces ya vimos los argumentos en contra de la existencia de Dios. Ahora vamos a ver los argumentos a favor de la existencia de Dios. El primero, el argumento cosmológico. Es lo que ya hablamos ahorita más o menos, que es del Big Bang. Con los avances científicos se ha demostrado, de hecho, la existencia de Dios. Por ejemplo, Albert Einstein, que estableció la teoría de la relatividad, lo que hablamos hace rato, que dice que si el universo tuvo un comienzo, entonces también tendrá un final, que no es eterno. Y de la misma forma, tampoco es infinito, que hasta ahorita mucha gente, creo que la mayoría de la gente sigue pensando que el universo es infinito, pero porque dicen que se sigue expandiendo y no sé qué. Pero simplemente es porque, bueno, así explicado rápido, entre lo que está creciendo es el espacio que hay entre una galaxia y otra. Entonces, como crece el espacio que hay en medio, es como si pusieras dos cosas en agua y le echas agua en medio y se van a alejar. Uh-huh. Entonces, en verdad no está creciendo, nada más está como esparciendo, digamos. Pero bueno, entonces, así es lo mismo, la teoría de la relatividad, que dice que que el universo que tuvo un principio tendrá un final. Y lo que es innegable es el Big Bang. Sí es cierto que todo se creó súbitamente con una, le podrías llamar tú, explosión. Lo que no es cierto es que esa explosión se causó de la nada o porque sí. Esa explosión, bueno, que no es lo que le llaman la explosión del Big Bang, fue Dios. O sea, Dios fue el que dijo que se haga la luz y se creó la luz. Y esa explosión y todo lo que pasó cuando hizo los cielos y la tierra, etcétera, eso fue Dios el que lo hizo. No fue una explosión al azar y porque sí. Sí pasó el Big Bang, digámoslo así, pero porque Dios lo hizo, no específicamente como dicen ellos que se mezclaron químicos. Entonces, si se ha establecido que el universo tiene un principio y un final, no es eterno. Pero si la materia, el espacio, la energía y el tiempo comenzaron al mismo tiempo, o sea, cuando empezó el universo empezaron todas estas cosas. Uh-huh. Y qué casualidad que precisamente Génesis 1:1 dice lo mismo. Uh-huh. Dice, sí, en el principio, o sea, tiempo, creó Dios la energía creadora, los cielos, que es el espacio, y la tierra, que sí es la materia. Entonces, no manches. Ahí está comprobado. O sea, ¿cómo pensaste en eso desde el capítulo 1? No manches, en Génesis. Así empieza. Ajá, sí, o sea, así empieza la Biblia. Y ya te lo pone desde el principio y no lo quieren ver. Así es. La gente bien ciegota. Ajá. Y de eso también vamos a hablar ahorita, pero ya se nos anda acabando el tiempo. Entonces, si el creador del universo creó todo lo que existe, significa, primero, que debe de existir el creador y ser inmaterial. ¿Por qué? Porque dijimos que él creó el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Si no había esas cosas, ¿cómo es posible que él existiera? ¿Quiere decir que es inmaterial? Ajá. O sea, si no hay espacio, ¿dónde está? Si no hay un lugar en el que esté, ¿cómo va a estar? Y si no hay un tiempo en el que esté, ¿cuándo empezó? Que es lo que hablamos al principio. Es imposible entender. Tú no puedes entender que en nada de espacio, o sea, en la nada, si piensas en la nada, no vas a pensar en nada, vas a pensar en el espacio. Pero es... O sea, eso es la palabra nada. O sea, es imposible para nosotros entenderlo. Exacto. Pero por sí. eso Dios es Dios. Y no es imposible entenderlo, pero simplemente así es. Dios es inmaterial y existe obviamente porque Él creó todo lo demás, el tiempo, la materia, el espacio y la energía. Segundo punto, es infinito. Como ya dijimos, existió desde siempre y va a existir para siempre también. No tiene límites. Ajá, no tiene ni principio, ni final, ni límites, ni nada. Tercero, ser todopoderoso para crear ese universo. Si no tiene el poder para crearlo, entonces ¿cómo lo creó? No hay un universo perfecto. Uh-huh. Es el siguiente punto. Ser inteligente y sabio para diseñar a la perfección todo lo que existe. Como decíamos hace ratito, todo lo que existe es perfecto. Una cosita que se mueva, que esté mal, y todo se vuelve un caos y se pierde. Que es precisamente el siguiente punto, ser personal con esa creación. Tener la capacidad de calibrar detalles tan pequeñitos o importantes como los hay en todo el universo, desde cosas tan chiquitas como los átomos hasta cosas tan macroscópicas como los planetas. Y aquí, así por ejemplo, como lo del Sol.
Las No estrellas manches, también. la posición que está, los kilómetros que está y te dices, no manches, Y todo está no perfectamente nos quemamos calculado. ni nada y wow. Como aquí dice, una alteración en la fuerza gravitacional de 0 por, y luego 1 elevado a la menos 29, o sea, Solamente la terminación del isma. 29 ceritos después del punto, y luego un 1. Uy, Imagínese ese numerito, así, Saquen calculadora. imagínense cuántos universos. provocaría una alteración de ese grado en la gravedad, provocaría que el Sol y nosotros dejáramos de De existir. existir. Porque No. eso atraería más campos magnéticos, nos acercaría al Sol y todo explotaría y así Adiós. se termina, ¿verdad? Entonces, cosas tan así, un número tan chiquito en la gravedad, o la atmósfera, o lo que dice Débora, la Luna no está ahí nomás tampoco porque sí. La Luna hace que la Tierra se incline a 23 grados se inclina a 23 grados y eso crea las estaciones. Si no fuera por eso, todo nuestro planeta sería un caos, como es Marte, que No está todo manches. el ambiente así loco. Y luego hay la atmósfera de la Tierra que es específica, la temperatura de la Tierra, que O sea, fue diseñada para vivir. Ajá. O sea, y es el único planeta en el que hay vida. Exacto. Y por ejemplo, Marte y Venus están en el mismo espacio, digamos, en el que Más podría o menos. existir la vida, pero no tienen las características específicas de la Tierra, por la atmósfera, por la gravedad, por precisamente lo que decimos de la inclinación y de los de estos. Y luego Júpiter y Saturno, gigantes, cubren a la Tierra, sirven de escudo para meteoritos y cosas que van a impactar con ella. O sea, cosas tan gigantes, hasta cosas, como decíamos, tan chiquitas como los meros átomos del cuerpo humano. Si le quitas a un átomo uno de los electrones y lo arrancas, explota, que son las explosiones nucleares. No manches. Y entonces, qué miedo. o sea, todo lo que existe, si choca un átomo con otro, se crea esa explosión nuclear y entonces nosotros no podríamos vivir. Sí, O sea, adiós vida. todas esas cosas que Dios hizo no pueden ser producto de la casualidad. Sí. Es imposible. Siguiente, el argumento teológico, que es telos es un fin o objetivo y lógico pues es la lógica. Entonces, todo lo que existe no puede ser producto de una casualidad. Todo tiene un propósito, un diseño y un fin o un objetivo por el que fue creado. Por ejemplo, el ojo y el embrión humano, que ya no quiero explicar muchas cosas porque ya es tarde, pero también todo el proceso de la creación de un humano. ¿Cómo es posible que de 2 células haya nacido un humano? O sea, no sé No si sepan manches. cómo funciona todo eso, pero es de 2 células, de 2 cosas, o sea, Pequeñas. así, que haya nacido una persona con vida, que piense, y luego lo Que más sienta, importante, que- el alma, hay otra cosa Fíjate. importante. No manches. O sea, la ciencia explica la materia, cómo se creó y cómo se crea también el cerebro, pero no explica el alma. O sea, Porque cuando alguien muere se le va el alma. o sea, nosotros tenemos vida porque somos materia y así, pero la ciencia sigue sin explicar el alma de las personas. O sea, No, pues jamás lo bueno. porque no puede, como decimos, solo puede explicar lo material. Pero bueno, entonces el argumento moral, lo que hablamos hace ratito. Sí. Un planeta sin moral, que ahorita ya vamos para allá, pero imagínense un mundo donde toda la moral fuera relativa. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras porque para ti está bien, Y para el aunque otro para no. el otro esté mal. Pero como es relativa, entonces si para ti está bien, pues está Pues bien. todo lo que tú quieras. Ajá. Pero entonces todos haríamos lo que quisiéramos, unos matarían, robarían, violarían, etcétera, Pues yo etcétera, digo que ya etcétera. estamos ahí, ¿no? Que ya casi estamos por el punto. Ya vamos para allá, o sea, todavía no estamos en ese extremo Agárrese, de que hermano, agárrese. todavía no estamos en ese extremo de que matar sea legal, Pero pero ya estamos pues en ya el, empezaron con los bebés. De hecho, técnicamente ya es legal porque Fíjate. matar a bebés ya es legal. Pues ya te digo. En Ciudad de México se casi acaba de ya- aprobar que pueden abortar hasta los 9 meses. Fíjate. Eso Pues ya es está un buen- impactante. Ujú. O sea, cada vez se va deformando más, pero eso no es causa tampoco, como estamos hablando hace rato, de que Dios no exista. Dios puso la moral en nosotros, es la desobediencia del hombre la que se tuerce y se va para otros caminos diferentes. Y quién sabe cómo vayamos a acabar. Ay, que Dios se apiade de nosotros. Que ya venga el Señor. Dijo la Fanny, que ya venga el Señor. Entonces, porque lo que decíamos ahorita, para ti está mal, pero para mí está bien. O pragmática, esa es otra que no conocía yo y está también. Dice, depende de si me afecta o no. O sea, si me afecta a mí, entonces sí está mal. Y si no me afecta, pues entonces está bien. Eso estaría bien loco, no manches. No, y sí existe gente ¿Cómo va así. a ser ya todo así? O sea, ¿qué va a ser del mundo? No manches. Ay, no. Ese es el miedo, por ejemplo, lo que decía Isma, por ejemplo, de matar a alguien.
es que a mí se me hace bien, Sí. porque, no sé, me caía gordo y lo maté. Y ya como me caí gordo ya lo maté, está Antes bien. de que él me matara. Pero pues no tiene sentido, estás matando a alguien. No manches. Ay, no. Entonces, todas esas cosas obviamente no son de Dios, son cosas del humano, son cosas que el humano ha deformado, Sí. pero que no nacieron de Dios. Dios puso la moral original en el ser humano, pero ya se ha deformado mucho. Entonces Dios nos dio conciencia y razón para admirar su creación, que cuenta su gloria, precisamente como hablábamos. Dios no se esconde, está presente en todo lo que vemos, en todo lo que sentimos, en todo. Él está presente y dice, aquí estoy. Nada más lo único que tienes que hacer es pues acercarte a mí. Y aún así, aunque lo tienen así enfrente, No quieren. Y como decíamos hace rato, hay ciegos espirituales que no lo quieren ver, aunque está en todo, no lo quieren ver. Y nosotros podemos aquí agarrarnos 3 horas fácil hablando de argumentos y Sí. cosas, pero por más que nosotros hablemos, si alguien no quiere entender, no va a entender. No, y si no vienes con la cabeza abierta a querer entender, jamás vas a entender. Es como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, que estás ahí viendo, pero estás así. No, yo no veo. Pues abre los ojos. No, yo no veo. O te cierras del corazón, ¿no? Sí, También, ajá, ¿no? exacto. Que yo no quiero. Sí, o sea, aunque nosotros nos agarráramos aquí hablando y le diéramos los argumentos así clarito, Él no creo. no va a creer, porque si su corazón está endurecido. El único que puede hacer ese convencimiento convencimiento, es sí. Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, otra parte importante de la que ya hemos mencionado, cuando vayas a hablar con alguien, si es que vas a hablar de esto, por ejemplo, es orar por el corazón de esa persona para que Dios lo agudice sus sentidos y aparte ablande su corazón para que esté dispuesto a escucharte lo que vas a decir. Si no, te puedes agarrar ahí hablándole y te aseguro que ni te va Sí, porque a sí. entender puedes nada. caer en el debate y ahí... Y en pelea. Y en peleas, entonces eso no es el objetivo, más bien el objetivo es que entienda y que O que sienta pueda a Dios. comprender, sí. Porque a veces yo pienso que se cae en el debate de, no, es que yo creo esto y tú empiezas con el debate, entonces empiezas a discutir. Entonces, pues ese no es el... No, y es como una vez yo le decía a Fanny, tú diles, ¿me vas a creer o simplemente vas a cerrarte y no creo, no voy a creer nada? Ah, pues para no desgastarme y no hablar. Pues es que es la verdad. Ya con esa gente, ¿qué más puedes hacer? Y queda la opción de orar. La oración es muy importante cuando ya una gente no entiende ni por una ni por otra, orar por su corazón. De que en algún momento pueda sentir a Dios o deje sentir a Dios. Entonces como que la oración también ahí entra mucho. Ujú. Entonces me ayuda segura con el último versículo que es Romanos 1, 19 y 20. Por Ahí favor. voy. Romanos 1 19 y 20. dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es lo que decíamos, está en todos lados y aún así no lo quieren ver. Entonces, ya por último, para terminar, un apartado que se me hizo muy, que me gustó, que es la fe del ateo. Suena, Contradictorio. Contradictorio Ajá, también. sí. Pero, o sea, tú siempre tienes fe en algo, de eso hablamos en el devocional pasado. En lo que quieras, pero siempre tienes fe en algo, tienes que creer en algo. Si no, pues... Si no, pues no sé cómo o sea, existes. nomás estarías así, sin hacer nada. En algo tienes que creer, ya sea en la ciencia, en Dios, en un O en becerro, locuras, o en locuras. lo que quieras En ti creer. mismo. En piedritas, o sea, en lo que quieras. Ándale, en ti mismo, o sea, ¿Sí? en cualquier cosa puedes creer, en esa cámara o en lo que quieras puedes creer. Ay, Pero El siempre vas a capulín. creer en algo. Entonces, y el ateo, por ejemplo, tienes la fe de que todo el mundo se creó porque sí, sin explicación. Aunque según ellos están explicando el por qué, no manches. no están explicando nada. O sea, están diciendo que se creó porque sí. Así. Por eso ya casi nadie se dice ateo porque ya se dieron cuenta como de la locura que estaban diciendo. Sí, digo Es que, que- por ejemplo, para mí es como si a mí me dijeras, yo toco el piano. Como si a mí me dijeras, alguien que no sabe nada de piano tocó una pieza de Beethoven. Eso es imposible, ¿estás de acuerdo? Alguien que no entiende, alguien que, o sea, de la nada tocó o hizo algo tan maravilloso, no se puede hacer de la nada y así de, nomás porque pasó y ya. Por ejemplo, Sí, alguien sí, que no sabe piano, pues no puede tocar una pieza tan importante como una de Beethoven, ¿sí me entiendes? Entonces para mí es eso, es como un artista, aunque ponga toda la pintura y se caiga, no va a ser la Mona Lisa. Ujú.
Entonces, para mí es así el universo. No porque todo explota o hay algo así, no puede pasar de la nada. Porque todo es tan perfecto Sí. que no es imposible. Como yo a la Fanny la otra vez le decía, porque dice que tiene una compañera atea. Y le digo, Fanny, pues es que tú dile, o sea. Y luego le digo, pregúntale, entonces si yo matara a alguien, ¿qué dirías tú ante eso? Y luego me dice la Fanny, pero luego ¿qué me respondería? Le digo, pues te va a decir que para ella está bien, o sea, pues no se guía por nada, no tiene fe en nada. Obvio que no tiene fe en la moral, o sea, no cree nada. Se supone que un ateo se lleva porque no cree nada. No crees en nada, no tienes fe en nada, entonces pues eres un ateo. Esa es la realidad de un ateo. Entonces por eso le digo a Isma, como que a mucha gente ya dejó de usar eso porque ya saben que está mal interpretado o como que está mal aplicado de que digas que eres ateo. También como que hubo un tiempo como que fue moda, ¿no? Sí. Ya soy ateo. Pero pues ni sabes qué es ateo, pero... Es como digo, lo malo es que nomás lo cambiaron el nombre y ahora en vez de decir ateos son agnósticos. Pero siguen sin querer aceptar a Dios. Pero bueno, a ver si luego evoluciona otra cosa diferente. Pero ya, en realidad ahí ya hubo como un avance porque sin querer queriendo como que ya aceptaron, pero demuéstramelo. O sea, como que ya acepté que sí existe Dios, pero demuéstramelo. Sí, como que hay más algo chance. más, ajá. O sea, no lo niegan así absolutamente. Exacto. Porque no pueden, pero tampoco lo quieren aceptar. O sea, es pura necedad. Sí, pura necedad. Antes Pero estaban más atrás, ahorita están a la mitad. como que dieron un pasillo ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí da otro ejemplo. Dice, ¿y por qué Dios creó un universo tan grande si la Biblia no afirma vida en otro planeta? Otra de las preguntas. Dice, ¿cómo es posible que haya un universo tan grande? Y lo que les decía ahorita de la superposición cuántica y del infinito, ¿cómo es posible que nada más haya un planeta en todo el universo que tenga vida? Pues hasta es para maravillarnos, ¿no? O sea, como que hasta Dios no quiere sorprender hasta en eso. O sea, como que para que vean que de verdad Él nos hizo, nos tiene en un planeta que fue acondicionado para vivir humanamente y que nos deslumbremos hasta por lo increíble que es el universo. Aparte, Para los mí demás es planetas no son habitables, la verdad. O sea, como... Hay unos que son muy fríos a temperaturas que te congelarías inmediatamente, otros que son muy calientes y te hervirías vivo. O sea... Sí, es lo que dicen. Si el universo es infinito, que ya vimos que no, pero se creía que el universo era infinito, entonces debe de haber un planeta en el que también haya vida, en el que se den las condiciones para haber vida. Y Sí. si las condiciones son diferentes, entonces que el organismo biológico también sea diferente para adaptarse a eso. Pero no, le quieren buscar la quinta pata al gato, como dicen. No existen O sea, los ovnis. Sí, o sea, no. La no quinta hay- pata. Así Ay, es. está bueno. Frases de mi abuelita. De hecho, me la dijo un maestro de la uni. Entonces, entonces, ¿por qué Dios creó un universo tan vasto? Para mostrar su gloria. O sea, Sí. por ejemplo, aquí viene el ejemplo. Dice, si Leonardo da Vinci pintara una pintura así X de las muchas que pintó, o sea, no una famosa, una X, y la pusiera, ¿Tú dirías, no? la gente, o sea, la gente no ¿Y la lo pinta? reconocería. O sea, a lo mejor ni está tan chido, o sea, nunca lo reconocerían. Pero como pintó tantas cosas, y aparte de pintor hizo muchas otras cosas, como hizo la Mona Lisa, hizo la Última Cena, Sí. como hizo tantas cosas, entonces la gente en esa variedad y como ve tantas cosas puede decir que es un buen pintor Ujú, se maravilla. y puede reconocer, digamos, su gloria. Sí. Entonces, si eso pasa con un ser humano y con pinturas, ¿Te imaginas imagínate con con Dios? Dios que creó todo el universo, o sea, No más. para eso lo hizo y la gente lo utiliza en contra de Dios, es... Está bien tanto. No tan es. Pero fíjate cómo sirve de muchas cosas, porque sí me ha tocado ver mucha gente que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes se ven atardeceres muy bonitos y mucha gente sí dice, así sin querer, dice, wow, lo que Dios hizo. O sea, como que hasta Ajá. la gente inconscientemente dice, wow, porque de verdad es increíble ver tantas cosas tan bonitas en los cielos o creadas fuera y tú dices, wow, qué increíble. Pero es un sentimiento... Hasta los perritos, o sea, Ajá. para mí es bien increíble. Pero es un sentimiento que desde nuestros antepasados Sí. ha pasado. Adoraban al sol, a la Adoraban al luna, sol, porque a era la algo luna. más increíble. Hacen bailes para que lloviera, o sea, cosas así. Y ahorita, El error de darle a la creación la gloria del exacto, creador. sí. Pero bueno, entonces, para terminar, ¿quieren dar un comentario final? De todo, Yo tenía aquí englobando. algo apuntado que me gustaba mucho. Bueno, ahí me salió en un libro que yo tenía que decía que el doctor Michael Denton, jefe de investigación en genética molecular humana en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda,
dijo que toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas apoya la proposición central, que es el cosmos es un todo especial diseñado con vida y la humanidad es su meta, y propósito fundamental, un todo en el que todas las facetas de la realidad tienen su significado y su explicación en este hecho central. O sea que hasta sin querer queriendo el universo explica que pues Dios existe. Para el que no entendió, el hecho central es Dios, precisamente. En español. Ajá. Entonces, pues sí, lo que decimos. Un comentario muy que tengas final. No, pues solamente que todos los días podemos ver la grandeza de Dios, ¿no? Con el universo, con tantas cosas que ha hecho. Y a veces, aunque haya muchos pensamientos y haya tantas cosas que afuera, podemos nosotros estar seguros de que Él está ahí afuera, que es omnipresente, que siempre está con nosotros, ¿no? Y siempre dar gracias a Dios por todas las cosas que nos dan, ¿no? Sin merecerlo. Bueno, aquí le vamos a dejar, que todavía podríamos extendernos mucho y hablar más, porque todavía faltó Sí, es que hay muchas cosas que Sí, ¿no? desenredar muchas ahí cosas muy las bonitas, dijimos así pero nomás por encimita, sí. pero está muy interesante Nos damos una hora. el tema. Y así, de hecho nos pasamos como 10 minutos, pero no importa. Entonces, así van a ser más o menos todas las preguntas, cada pregunta diferente. Ahorita fue el origen de nosotros, de dónde venimos. Entonces, si venimos de un Dios, precisamente, ¿verdad? Así es. Entonces, así van a ser todas las preguntas. Creo que en el primer devocional Fanny leyó todas las preguntas, no me acuerdo. Entonces, pues si le interesó, pues para que lo siga viendo, ¿verdad? Y Dele me gusta. Y que sepa que Dios tiene muchos lenguajes de hablar. O sea, que Claro. Él se interpreta en cualquier cosa que tú digas. Esto es muy fuerte y a mí me llegan en esto. Dios te va a llegar en eso.